¿Qué tal, Programadores Descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. ¿El 3% de herramienta es suficiente? Es una pregunta que me han estado haciendo. No es constante, la verdad, pero sí me he dado cuenta que hay una duda entre los analistas de costos. Pero más que una duda, lo que ha estado pasando es que se convirtió como una especie de estándar. Como los desperdicios de ciertos materiales, me refiero al acero, al concreto, que se le pone un cierto porcentaje de desperdicio. A los pisos, por ejemplo, también se les pone un porcentaje de desperdicio. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, se coloca un 3% de herramienta. Y en algunos rubros de precios unitarios de distintas empresas que he podido revisar, ponen herramienta y equipo. O sea, inclusive ponen el 3% englobando herramienta y equipo. Es muy curioso esto. Cuando inicié yo mi carrera, hace muchos años, una de mis funciones era trasladar, escribir el resultado final de los costos de los precios unitarios a unas hojas. Eran unas hojas especiales, hagan de cuenta, unas hojas doble carta, se ponían de manera horizontal y se llenaba renglón por renglón el concepto del presupuesto, la unidad, la cantidad, el precio unitario, inclusive el importe. Y se tenía que escribir todo a mano. Ponías todos los números, me refiero a qué unidad era, qué cantidad, qué precio unitario, qué importe. Y tenías que escribir el importe a mano. Y al final de cada hoja, poner la suma y poner el total de la hoja, también a mano. Imagínense, todo esto era a mano, con concursos muy grandes. Pues era muy tedioso, pero así se hacían los concursos antes, los tenías que hacer a mano. Todo esto de presentar en computadoras, pues bueno, vino después y los programas específicos vinieron después. Pero es muy curioso porque esto que les estoy platicando tiene muchos años. Y los precios unitarios, aunque se hacían a mano, se ligaba este gasto de herramienta menor a este porcentaje, al 3%. Inclusive en algunos programas de precios unitarios, Neodata, Opus o el que ustedes manejen ahí en sus países, hay muchos, viene casi preformulada dentro de lo que es la tarjeta o el análisis de precios unitarios, un porcentaje para herramienta menor ligado a la mano de obra. ¿Por qué? Porque era más fácil. Decían, bueno, ¿a qué podemos ligar el gasto de la herramienta? Bueno, pues el que utiliza la herramienta es la mano de obra. Pues por lo tanto, si la mano de obra vale X, pues entonces el porcentaje asociado de herramienta menor que se va a utilizar en el proyecto, bueno, pues es el 3%. Aparentemente alguien, no sé quién, pero alguien definió este número. Ahí se ha quedado. Cuando se hace ya la parte de la automatización, me refiero a precios unitarios ya por medio de aplicaciones dentro de las computadoras, pues muchas veces ni siquiera se revisa si la fórmula está correcta, porque como saben hay veces que las unidades tienen un poquito de confusión en las manos de obras, si son por tantos o si son por jornales o si son por no sé, por lo que sea. Pero el 3% ya queda formulado. Esto ya se quedó casi como escrito en piedra. Pero es muy curioso y les platico por qué digo que es muy curioso. Me he puesto a analizar esto con distintas empresas. Muchas de las quejas que tengo de parte de dueños de las empresas cuando los escucho, sobre todo cuando se hacen las requisiciones, es que no somos ferretería. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de las requisiciones que hace campo hacia las oficinas centrales, en algunos casos, son importantes, me refiero a que hay mucha mano de obra trabajando en un proyecto. Mucha de esta herramienta que se pide para el proyecto, de repente se pierde, o ya no sirve, o nadie la volvió a ver, ya se descompuso. Estamos hablando de carretillas, palas, picos, martillos, planas, llanas, serruchos, ceguetas, arcos, etcétera. Y cada especialidad dentro del industria de la construcción tiene sus herramientas propias, por ejemplo, manómetros, voltímetros,
líneas de medición, calibradores, rotomartillos, pulidoras, esmeriles, cortadoras. Hay miles de productos que son herramienta menor. Muchas veces he visto que esto se convierte en consumible, pero al final de un proyecto, si fuera muy grande, bueno, dices, efectivamente, se utilizaron, no sé, 200 palas y se acabaron. Mira, aquí ya están las 200 palas, ya están chatas, ya nada más quedó el mango, el cabo, y se tuvo que arreglar 3 veces. Pero en la mayoría de los casos, desgraciadamente, esta herramienta no se regresa a los almacenes, se queda desperdigada en la obra y es una pena porque es una pérdida para la empresa. Por el otro lado, también aunque sean proyectos muy grandes o muy chicos, la frecuencia con la que se pide esta herramienta es considerable, porque no es posible que en determinados proyectos se pide herramienta de reposición cada 15 días. Por supuesto, eso es algo que no debe de pasar, no debe de ser. Los pedidos de herramientas se convierten en solicitudes constantes y muchas veces se pone el pretexto de que no está la herramienta o no se recibió la herramienta o no se tiene la herramienta para no avanzar o para perder el tiempo de mano de obra en el sitio. El cuidado de estos insumos tiene que ser muy bien administrado, con mucho cuidado y precisión. Ustedes me podrán decir que el 3% del costo total del proyecto, o en este caso de la ejecución del proyecto, pues es muy poquito, pero no, créanme que no. El 3% es mucho dinero, mucho dinero en el proyecto. Hay veces que las definiciones de los proyectos, si hay una desviación del 3% financiera, separa el proyecto. Entonces un 3% es importante, muy importante. Ahora bien, si tenemos que administrar esta parte, ¿de qué depende entonces? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Alcanza con el 3% o no alcanza con el 3%? Pues eso depende. Vamos a hablar de la frase lapidaria de la industria de la construcción y los project managers. ¿Y de qué depende? Bueno, si el análisis de precio considera la herramienta adecuada y el costo de esta herramienta para la ejecución de la tarea específica que se va a realizar, es muy probable que ese costo no esté ligado a un porcentaje, sino que ya sea un precio definido de esa herramienta. Por el otro lado, ¿de qué depende? Del volumen por ejecutar. Si el volumen por ejecutar amerita comprar herramienta nueva cada cierta cantidad de unidades de trabajo durante la ejecución, se tendrá que definir desde el principio, pero básicamente es por el volumen. Me refiero a que ciertas herramientas se puedan gastar por la cantidad de trabajo que va a hacer. El tercer punto de dependencia puede ser que el resultado de haber terminado una tarea específica ofreció datos de consumo de la herramienta. ¿A qué me refiero con esto? Si ya se dieron cuenta en el sitio que por el tipo de terreno, vamos a suponer, palas y picos se están gastando muy rápido porque el terreno es muy duro o tiene alguna afectación, tiene, no sé, algunas cuestiones de salinidad, algunas cuestiones de ácidos que estén afectando la herramienta, pues entonces se tiene que avisar a la parte de costos para que entonces costos, presupuestos hagan los ajustes correspondientes y se tengan que revisar. Y estas variables que tenemos que mantener en observación, y es muy importante que se haga el registro histórico. Esto es como el mejor indicador que podemos tener. Esto para control presupuestario es muy importante, y no nada más esto, es para el control de gastos y para el análisis final del proyecto, porque una vez que sepamos que una tarea específica en un terreno específico requirió de gastar, de comprar, de reponer herramienta para esa tarea, podemos ajustar los porcentajes y eso mantenerlos dentro de costos. Que sería muy importante que estemos viendo cuáles serían esas diferencias
entre lo presupuestado de herramienta en lo que fue el presupuesto base o el presupuesto contratado contra el gasto real. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Necesitamos retroalimentación. Al terminar cada proyecto, debemos revisar cuál fue el gasto total de mano de obra, incluyendo por supuesto sus gastos asociados, y el costo total, gasto como tal, de la herramienta, incluyendo sus gastos asociados. ¿Cuáles serán las matemáticas? Bueno, las matemáticas es muy simple, es una división. De estos datos podremos obtener el porcentaje de participación de la herramienta contra la mano de obra. Otro indicador que te puede ayudar mucho es dividir esta herramienta entre el costo total directo del proyecto. Si tú mantienes dentro de la empresa y si tú mantienes 3 proyectos cuando menos trabajando dentro de la empresa y tú puedes hacer este ejercicio, después de 3 proyectos vas a tener un porcentaje que realmente se convierte en el factor adecuado para la empresa y acorde a los proyectos que realiza. Actualmente las empresas se están especializando mucho más. Ya los contratistas generales lo que están haciendo es subcontratar empresas. Una vez que están hechos los contratos y que tú revisas, te podrás dar cuenta si estos porcentajes son correctos. Ahora bien, Project Manager descalzo, tú me podrás decir, bueno, esto es responsabilidad de costos. O sea, está en el presupuesto, pero pues, se tiene que entregar el proyecto, se tiene que avanzar y se tiene que comprar lo que se tenga que comprar. Y costos es el que tendría que estar al pendiente. Sí, pero costos no está en el sitio. Ustedes les tienen que hacer la retroalimentación de lo que está pasando. ¿Y por qué sería importante revisar esto ustedes como project managers? Porque esto puede ser una fuga y puede afectar el presupuesto. Como les digo, el 3% es mucho dinero dentro de un proyecto. Ustedes saben perfectamente bien que una fuguita en una tubería, en un proyecto el que ustedes quieran, se puede convertir después en un caudal y difícilmente van a poder controlar esto. Estos indicadores de costos son todo un tema y ustedes, project managers descalzos, son los encargados de esta variable de la triada dentro de los alcances que solicita un stakeholder o solicita en determinado momento el dueño de la empresa para la que ustedes están trabajando. El costo. Muchas veces se rebasan los costos y resulta que sí, uno de los factores importantes es el gasto de la herramienta. Les platico un caso. Había un proyecto muy grande de jardinería, una empresa que estaba yo asesorando de jardinería, de landscape. Y no les miento, cada 15 días se pedía herramienta. La rotación de personal era impresionante. Esto se trabajó en una zona de la República Mexicana con un clima pues casi selvático. Es tropical pero casi selvático. La rotación de personal era muy alta. La gente no aguantaba los ritmos de trabajo con una humedad tan alta en esas condiciones de horarios. Había varios paros, se hidrataba la gente, se les daban sueros específicos, pero esta rotación lo que hizo es que la gente de repente llegaba en la mañana a trabajar, se le daba su herramienta, salían a comer y ya no regresaban, se salían del proyecto, malamente porque el proyecto no los debería de haber dejado salir, pero se salían y de repente la herramienta menor dejaba de llegar a donde estaba originalmente, que eran los almacenes que la suministraban. Y en otros casos, ¿qué pasó con la herramienta? No, pues se acabó, se gastó, se la presté a otro agente, Pedro se la prestó a Luis, Luis a Pablo, ¿y dónde está? Pues no sé. Y al día siguiente se necesitan palas, picos, carretillas. No, pues ya no está, la carretilla se le ponchó la llanta, mira, está golpeada, ya no tenemos ceguetas, se acabaron los serruchos. Y este tipo de gasto se convirtió en un dolor de cabeza. Pero ¿saben qué fue lo peor de este proyecto? Que conforme fuimos avanzando, una de las máquinas de las retroexcavadoras, en el momento en el que empezó a abrir cepas para las cimentaciones de la siguiente fase, encontró que había herramienta enterrada, herramienta casi nueva. ¿Por qué estaba enterrada?
todos suponemos que con tal de no regresarla y robársela posteriormente, los trabajadores la enterraban para en la noche o al día siguiente muy temprano, o como esto haya sido, enterraban la herramienta, suponemos, para llevársela después. Que nadie la encontrara y luego pasaban ellos por la herramienta, se la llevaban. Y fue muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y como este gasto estaba ligado y asociado a la mano de obra, se dispararon los gastos de mano de obra. Fue un rubro que movió el proyecto, el costo del proyecto, de una manera importante. Se tuvo que empezar a tomar parte de los indirectos y parte de la utilidad para subsanar este rubro. Pues tengamos mucho cuidado, revisemos, retroalimentemos a nuestras áreas de costos para que ellos vean si en realidad un porcentaje ligado a la mano de obra es adecuado. De otra manera, una vez que ustedes ya obtengan resultados de 1, 2, 3 proyectos, costos ya podrá decir, bueno, para esta tarea específica no es el 3%, es el 5%. No, para esta tarea específica no es el 3%, es el 1.5%, porque no necesitamos tanta herramienta o no necesitamos tanta reposición de herramienta. O saben que para este caso ni siquiera nos vamos a tomar la preocupación de comprar herramienta. Vamos a comprar un equipo menor que sustituya esta herramienta para que sea todavía más eficiente el trabajo. Tomen en consideración esto. Les repito, ¿el 3% es suficiente? No lo sé. Depende de los proyectos, depende de cada quien, pero ustedes pueden ser una clave muy importante para que pueda haber menores gastos, ahorros en rubros en los que son muy importantes revisar. Acuérdense que el diablo está en los detalles y este es un detalle que tenemos que tomar muy en cuenta. Revisen los datos que se tienen, tómenlos en consideración, hagan ustedes sus propias tablas con datos para ustedes, para proyectos futuros, manténganse en contacto. Recuerden que están los grupos, tanto en la página web www.projectmanager.com, el grupo de LinkedIn, para que nos podamos poner en contacto ahí de una manera más directa. Nos escuchamos en el siguiente programa. Que estén muy bien, Project Managers Descalzos. Buenos proyectos.